Los 6 signos que más rompen sus promesas. A veces, una palabra significa más que un hombro. Con una sola frase podemos dar confianza, pero si no cumplimos esa promesa, dejamos atrás un corazón roto. Hoy hablaremos de los signos que con mayor frecuencia rompen sus promesas. Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si eres de los que cumplen sus promesas, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Ahora, ven y descubramos juntos esos signos que prometen pero no cumplen. Sexto Piscis. Se deja llevar por los sueños y olvida sus promesas. Cuando Piscis hace una promesa, lo hace de corazón. Al mirar su rostro, esa calidez y sinceridad no te engañan, porque realmente lo dice con honestidad. Pero cuando se trata de cumplir, las cosas cambian. En el mundo de Piscis, la realidad a veces es borrosa y el concepto del tiempo es demasiado flexible. Cuando promete ayudarte, él mismo cree en esa promesa. Pero luego, la corriente de la vida, la confusión de las emociones y el peso de los sueños hacen que esa palabra se desvanezca como vapor. Piscis suele tener buenas intenciones, no quiere herir a nadie, pero precisamente por eso, a veces dice sí cuando debería decir no. Llega tarde a una cita, olvida una llamada, no cumple con una oferta de ayuda. Y no lo hace por maldad, sino porque su alma se aleja de la realidad. Porque Piscis puede cambiar de estado emocional varias veces en un solo día. La promesa que hizo por la mañana puede parecerle insignificante en su estado de ánimo vespertino. Viviendo en su imaginación, Piscis a veces siente que ya cumplió lo que prometió. En su mundo interior, lo ha imaginado con tanto detalle que lo siente real. Pero en el mundo exterior, las tareas pendientes y las promesas incumplidas se acumulan. Para él, si hay intención, no hay falta. Pero para quien lo escucha, la intención no es suficiente. La confianza se construye con acciones. La infidelidad de Piscis a sus promesas está relacionada con su lucha interna. Por un lado, quiere hacer feliz a todos. Por otro, lidia con su propia fragilidad. Cuando dice, lo prometí y estaba feliz, pero ahora estoy triste, no es egoísmo, sino el costo de su intensidad emocional. Al intentar cargar con el dolor de todos, deja caer las promesas que dio. Piscis también lucha con su conciencia. Cada promesa incumplida crea un pequeño círculo de remordimiento en su interior. No lo dice, pero suspira en las noches al pensarlo, porque no quiere ser una decepción. Pero a veces, si no puede cumplir ni las promesas que se hace a sí mismo, ¿cómo mantener firmes las que hace a otros? Cuando Piscis le dice a un amigo, estoy contigo, lo dice con sinceridad. Pero si al día siguiente está ahogándose en su propio mundo, ese estar contigo se mezcla con sus sueños. Por eso, con Piscis, hay que mirar más sus acciones que sus palabras. Creer en lo que hace, no en lo que dice. Aún así, el corazón de Piscis es tierno. Si se da cuenta de que no cumplió una promesa, su corazón se aprieta. En ese momento, se siente la peor persona del mundo. Ese sentimiento lo hace retroceder aún más. Tarda en disculparse, pero su conciencia no lo deja en paz. Tal vez Piscis sea el signo que más necesita ser perdonado. En resumen, Piscis promete y olvida. Pero no porque no le importe. Su olvido no viene de la vida, sino de perderse en las olas de sus emociones. Sus palabras, aunque sinceras en el momento, son como escritos en el agua. No están hechas para cumplirse, sino para sentirse. Quinto Libra. Por su indecisión, rompe rápidamente sus promesas. Libra. Habla con elegancia, promete con gentileza, pero a veces se convierte en prisionero de sus propias palabras. Cuando hace una promesa, lo hace con sinceridad. Dice con entusiasmo, lo haremos, lo resolveremos, quedemos pronto. Pero cuando ese calor del momento pasa y hay que convertirlo en un plan real, las cosas se complican, porque la mayor batalla de Libra es su indecisión. Da una promesa, pero luego se siente inquieto. ¿Debería cumplirla o evaluar una nueva opción que surgió? Su corazón tira hacia un lado, su mente hacia otro. Libra siempre busca hacer todo de la manera más justa. No quiere herir a nadie, intenta tratar a todos por igual. Por eso, a veces dice sí a varias personas al mismo tiempo, porque no puede decir no. Pero luego, su agenda se desborda, su alma se siente atrapada, su energía se agota, y en algún momento debe renunciar a sus promesas. En ese caso, la primera promesa dada es la más fácil de olvidar.
No cumplir sus promesas no es irresponsabilidad, sino una incapacidad para poner límites. Al tratar de complacer a los demás, traiciona a sí mismo. Y a veces, esa traición también hiere a otros. Una cita se cancela, un apoyo se pospone, una promesa de ayuda queda a medias. Porque Libra, al intentar llegar a todos, no llega plenamente a ningún lado. Además, en la naturaleza de Libra, la estética y la armonía son prioritarias. Cuando promete algo en un ambiente hermoso, con energía alta y emociones elevadas, esa promesa florece como una flor. Pero cuando el ambiente cambia, la emoción cae, Libra se retira. Si ese estado emocional estético desaparece, la promesa también se marchita. Por eso, las palabras de Libra a veces cobran sentido en el contexto del momento, pero cuando ese contexto se desvanece, pierden validez. En su mundo interior, Libra busca constantemente el equilibrio. Si dio una promesa sin haber equilibrado sus planes, su estado de ánimo o su entorno, esa promesa puede desvanecerse fácilmente. Tras esa desaparición viene la culpa, porque Libra se siente inquieto tanto cuando lo hieren como cuando hiere. La pregunta, ¿por qué pasó esto?, ronda su mente. Tal vez envíe un mensaje de disculpa, tal vez guarde silencio, pero en el fondo se arrepiente. Romper promesas no es un hábito para Libra. Al contrario, es un reflejo de sus conflictos internos. Lucha consigo mismo. Mientras piensa, si lo hubiera hecho, habría sido mejor. El tiempo ya pasó, y en ese tiempo hay quienes esperan. Para ellos, las bellas palabras de Libra ahora son significados tardíos. Aún así, hay que intentar entenderlo, porque cuando Libra promete, realmente quiere cumplir. Pero luego las circunstancias, las personas, él mismo, todo puede cambiar. En medio de ese cambio, sus promesas se desvanecen. Son palabras que flotan en la tormenta de su indecisión. En conclusión, si Libra no cumple su palabra, no es por falta de corazón, sino por su extrema sensibilidad. Al querer complacer a todos, se da cuenta de que hiere a alguien, y eso perturba su paz más que nada. Para Libra, no son las palabras las que gobiernan, sino el equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, las palabras caen al suelo. Cuarto, Géminis. Cuando surge una oportunidad, deja de lado su promesa. Géminis. Un carácter como el viento. En un momento está a tu lado prometiendo cosas, y al siguiente está en otro lugar, inmerso en una nueva historia. Su energía embriaga. Cuando habla, sus ojos brillan, sus promesas te emocionan. Y en ese momento, él mismo cree con entusiasmo en lo que dice. Pero cuando el tiempo cambia, su estado de ánimo se desvía. Esas palabras se evaporan en un instante. Porque para Géminis, la vida no es estática. Es un viaje que fluye, cambia y se transforma. La promesa de Géminis es un reflejo de la emoción del momento. Un plan para ir juntos a algún lugar, una oferta de ayuda, una promesa de apoyo. Todo nace no del corazón, sino de una chispa mental instantánea. Y cuando su mente pasa a otro estímulo, la promesa anterior ya está olvidada. Iba a hacerlo, pero surgió esto, vi aquello, tuve que ir allá. La vida de Géminis está llena de estos peros. Algunos lo toman como indiferencia, pero en realidad, la mente de Géminis trabaja tan rápido que aferrarse a un tema no es fácil para él. Constantemente encuentra nueva información, nuevas personas, persigue nuevas emociones. Por eso, cumplir una promesa le parece una limitación a su libertad. Prefiere avanzar en lugar de quedarse, explorar en lugar de comprometerse. Y mantener una promesa a menudo va en contra de su naturaleza. Para Géminis, la vida es un patio de juegos. A medida que los juegos cambian, las reglas también lo hacen, y Géminis se adapta rápidamente a estas nuevas reglas. Por eso, si la promesa de ayer no encaja con el plan de hoy, la deja de lado sin pensarlo dos veces. Pero esto no es por descuido, sino por su ciclo mental en constante renovación. Además, Géminis a veces realmente olvida las promesas que dio. En su memoria solo hay espacio para lo que capta su atención. Y una palabra que para ti es muy valiosa puede ser solo un pequeño detalle en su mente. Esto lleva a malentendidos y heridas, porque tú te aferras a esa promesa mientras él ni siquiera recuerda dónde la dejó. Juzgar a Géminis es fácil, entenderlo es difícil. No rompe sus promesas por falta de amor, sino por su necesidad de libertad y su insaciable curiosidad mental.
La atracción de nuevas ideas, nuevas personas y nuevas experiencias a veces supera las responsabilidades, y eso debilita sus promesas. Pero, curiosamente, a veces regresa. No pude hacerlo ese día, pero ahora estoy aquí, dice, porque en el fondo tiene conciencia. Bajo esa apariencia divertida, hay un niño que no quiere herir a nadie. Pero, lamentablemente, cumplir una promesa a tiempo es su eslabón más débil. En resumen, Géminis te encanta cuando promete, pero luego puede olvidarlo al quedar atrapado en su propio encanto, porque para él, la vida se trata de vivir el momento, y nada más allá del momento es permanente. Tercero, Acuario. Prioriza su lógica y olvida fácilmente las promesas emocionales. Acuario. Desde fuera parece calmado, incluso algo distante, pero dentro de él, una mente sin límites está en constante movimiento. Innovaciones, ideas, ideales, todo tiene un lugar en su universo. Pero cuando se trata del corazón, aparece una barrera. Acuario promete con la mente, no con las emociones, y cuando su lógica cambia, las promesas se convierten en sombras. Sus promesas suelen ser parte de grandes ideales. Estaré contigo en este proyecto, dice. Te apoyaré, asegura, y en ese momento lo siente de verdad. Pero luego comienza a pensar, ¿es esto adecuado para mí? ¿Debería dedicar mi tiempo a esto? Si la balanza de su mente dice no, la voz del corazón se silencia de inmediato. Esas palabras pierden validez. Cuando Acuario no cumple una promesa, no inventa excusas. Con frialdad puede decir, me retracté. Esto es honestidad, pero también una herida. Porque mientras la otra persona aún lleva la emoción de esa promesa, Acuario ya hizo un cálculo lógico y tomó otro camino. Escuchar la mente en lugar del corazón es parte de su naturaleza. Muchos ven el incumplimiento de Acuario como indiferencia, pero es un juicio incompleto. Acuario no quiere herir a nadie, solo se niega a vivir la vida de alguien más a costa de su libertad. La dependencia no es para él. Incluso las promesas que recibe pueden sentirse como cadenas, y por eso puede retractarse fácilmente de las que dio. Y luego están las promesas emocionales. Frases dichas en el amor como siempre estaré a tu lado. En ese momento, Acuario te cree, pero luego cuestiona esa frase. ¿Estar siempre a tu lado es correcto? ¿Me hará daño? ¿Es esto dependencia? Y este cuestionamiento erosiona las promesas emocionales, convirtiéndolas en susurros olvidados. Para Acuario, la individualidad es sagrada. Si una promesa amenaza su libertad, romperla no es un delito, sino una necesidad. Aunque a veces esto parezca egoísmo, en realidad es un reflejo de proteger sus propios límites. Acuario es leal primero a sí mismo, no a los demás. Esto puede hacerlo parecer poco confiable para quienes confiaron en sus promesas. Aún así, las palabras de Acuario no son completamente vacías, solo sus prioridades son variables. Hoy comparte un sueño contigo, mañana pasa a otra visión. Por eso, entenderlo es difícil. Sus promesas dependen del tiempo y del flujo mental, y ese flujo cambia rápidamente. En conclusión, Acuario es sincero al prometer, pero la vida de sus promesas dura lo que su lógica permite. Para alguien que habla con ideas y no con el corazón, las frases emocionales del pasado a menudo se desvanecen, porque la mayor lealtad de Acuario es hacia su libertad. Segundo, Virgo. Su obsesión por la perfección lo hace desistir antes de empezar. Virgo. Habla con tanto cuidado y reflexión que planifica durante días cómo cumplir una promesa. Para él, una promesa no es un simple impulso, sino la responsabilidad misma. Pero cuando los detalles entran en juego, cuando su mente perfeccionista comienza a analizar, entonces esa promesa se desvanece lentamente. Virgo quiere cumplir cada palabra que da, pero la idea de hacer algo a medias le parece una pesadilla. Por eso, a veces, cuando dice yo me encargo, desiste antes de empezar, porque siente una carencia en su mente. El plan no encaja, el tiempo es escaso, no está tranquilo. Y entonces, esa promesa se borra como si nunca se hubiera dicho. Para Virgo, lo importante no es cumplir la promesa, sino cumplirla perfectamente. Si la cumplo así, será a medias, piensa. Y ese pensamiento lo detiene. Porque para Virgo, cualquier tarea incompleta es como si no se hubiera hecho. Por eso, cuando siente que no puede completar algo, se retira silenciosamente.
El incumplimiento de Virgo no nace de la maldad, sino de un exceso de buenas intenciones. Quiere asumir tanta responsabilidad que termina agotado. En ese punto, los planes fallan o su intención cambia. No quiere dejar a nadie a medias, pero se siente obligado a ser honesto consigo mismo. A veces, al ver las expectativas de la otra persona, se asusta. La promesa dada se convierte en una esperanza, un apoyo, un vínculo. Virgo lo siente y se ahoga en la ansiedad de ¿y si lo decepciono? Y tal vez esa ansiedad lo lleva a retractarse. Su único deseo es no romper corazones ni fallar en las expectativas. En su mundo interior, un ciclo constante de autocrítica gira. ¿Y si llego tarde? ¿Y si no sale como quiero? ¿Y si no es suficiente? Estos y sí enfrían a Virgo hacia su promesa, porque su conciencia y su mente hablan al mismo tiempo. Su conciencia es como un maestro que le dice que cumpla, pero su mente dice, no estás listo y lo detiene. Virgo no suele decir, no lo haré. Simplemente no lo hace. Se aleja en silencio, pierde el sueño, se siente angustiado, pero no da el paso. Porque para él, una promesa es el ítem más pesado en su lista de tareas. Si no cree que puede con esa carga, guarda la lista. Y desde fuera, esto parece romper una promesa. Pero Virgo solo quiere estar seguro de sí mismo, del tiempo, de las circunstancias, y este proceso de asegurarse a menudo dura más que la promesa misma. Por eso, promete pero puede no cumplir, porque en su interior crece la culpa de una preparación inacabada. Prefiere no empezar antes que dejar algo a medias. En resumen, que Virgo no cumpla sus promesas no es irresponsabilidad, sino miedo a la responsabilidad excesiva. Este alma meticulosa, que quiere llegar a todos, a veces se da cuenta de que no puede consigo misma y retrocede. Tal vez por eso las promesas de Virgo terminan antes de empezar, porque su mayor temor es dejar una palabra a medias. Primero Aries, por su impaciencia, promete y no cumple. Aries, el fuego mismo, la encarnación del entusiasmo. Hablar con él te sumerge de repente en grandes promesas, planes ambiciosos y palabras audaces. Las dice con tanta determinación y pasión que parece capaz de mover montañas en ese momento. Y tú le crees, porque en ese instante él también cree con todo su corazón. Pero el problema de Aries no está en su intención, sino en el proceso. Quiere ver resultados al instante, no tolera demoras. Cuando surgen obstáculos, su impaciencia golpea como un puñetazo. Si al intentar cumplir una promesa las cosas no van bien de inmediato, esa llama interior se apaga y solo queda una palabra a medias. Corre tras sus promesas, pero a veces lo hace sin aliento y con descuido. Da el primer paso con entusiasmo, pero en el segundo, su paciencia puede agotarse, porque en la naturaleza de Aries no existe esperar. Si lo quiere, debe ser ahora. Y si las cosas no avanzan a esa velocidad, se desvía hacia otra emoción, otra promesa. Además, siempre quiere hacer más. Cuando dice te ayudaré, en realidad quiere decir estaré a tu lado como una montaña. Pero las realidades de la vida apagan su entusiasmo. Las responsabilidades diarias, la falta de tiempo, otras prioridades. Todo esto dispersa rápidamente su mente, y la promesa dada cae al fondo en pocos días. Aries está lejos de decir no puedo, porque su confianza es infinita. Cree que puede con todo, pero esa confianza a veces eclipsa la realidad. Por eso dice lo haré, sin pensar si es realista. Luego, esa palabra se convierte en un sueño incumplido. Para Aries, prometer es un acto de valentía, pero la paciencia es donde tropieza. Sin embargo, cumplir una promesa a veces toma días, semanas. Aries vive en el momento, no planifica, no puede. Dice, lo haré mañana, pero despierta con una nueva agenda. La promesa de ayer ya perdió su emoción inicial. Pero no olvides, Aries no rompe su palabra por maldad. Su intención siempre es clara. Quiere hacerte feliz, estar a tu lado, pero no puede competir con el tiempo. Su apresuramiento es su mayor enemigo, porque esas palabras, aunque salgan del corazón, requieren paciencia para convertirse en acciones, y la paciencia es lo que más rápido se derrite en las manos de Aries. Aún así, se entristece cuando no cumple una promesa. Se da cuenta de su falta, pero su orgullo no le permite volver y decir no pude. Por eso, a menudo guarda silencio. Mientras su interior se consume, desde fuera puede parecer indiferente.
pero él sabe que una promesa dada debía cumplirse. Ese pensamiento lo carcome, pero no reúne la paciencia para actuar. Y al final, la palabra de Aries brilla como una llama, pero se extingue rápidamente. Comienza con fuego, pero se desvanece con el viento. Lo que le falta no es intención, es la incapacidad de un corazón impaciente para ser amigo del tiempo. Porque para Aries, prometer es fácil, pero llevar esa promesa es la prueba de la paciencia, y Aries no ama la paciencia. Aquí termina nuestro video. Si tienes uno de estos signos o conoces a alguien con estas características, no olvides compartirlo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada nuevo análisis de signos. Activa las notificaciones para ser parte de nuestro canal. No dejes de explorar nuestros otros videos. Juntos seguiremos descubriendo más en el misterioso mundo de los signos. ¡Hasta pronto!